Feria de la Magdalena hemos tenido una feria con un cartel muy completo con 5 festejos mayores, 5 corridas de toros, una de rejones, una clase práctica y una novillada sin picadores. Estas dos últimas organizadas por la Diputación de Castellón y en las que ha participado la Escuela Taurina de Castellón. En cuanto a la primera de feria, una corrida que generó bastante expectación entre el público de Castellón, puesto que la ganadería era de la quinta, la que el año pasado resultó triunfadora y fue ello lo que provocó una gran expectación. En ella la terna eran 3 jóvenes como Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta, que prácticamente eran recién alternativados. Ginés Marín reivindicó el puesto, el típico de los toreros que están, pues digamos, en el banquillo, y que estuvo en ambos toros espectacular. Aarón Palacios vino reclamando su sitio y Javier Zulueta pues prácticamente pasó desapercibido. En cuanto al jueves, fue la segunda corrida importante de feria en cuanto a los festejos mayores, con toros de Montalvo, con Miguel Ángel Pereira, Tomás Rufo y Marco Pérez. En cuanto a Miguel Ángel Pereira, pues un torero que parece que haga tan fácil las faenas y que no llega a transmitir al público y alargó demasiado las faenas, y después pues viene lo que pasa, lo que tardan tanto en matar, tanto él como Castella, que es otro ejemplo, tardan tanto y alargan tanto la faena que al final pues por las espadas se van las orejas. Es lo que pudimos ver, un Tomás Rufo que, como él dice, Castellón es su plaza talismán, no se dejó nada a los adentros, contactando con el público y cortando apéndices y saliendo triunfador de la Plaza de Toros de Castellón, abriendo la puerta grande. En cuanto a Marco Pérez, después de haber participado en una corrida de toros siendo becerrista, generó bastante expectación entre el público, lo que también demostró que es un torero joven, que quiere abrirse camino entre esto, y tampoco se quedó nada para los adentros. Y en cuanto a la ganadería de Montalvo, pues bueno, una ganadería bien presentada que dio su juego y sin más. Y pasamos al viernes. Viernes, la expectación de Manzanares, Rocarrey y Pablo Aguado, con toros de Olga Jiménez, García Jiménez y Olga Jiménez, que de desigual presentación no dieron mucho juego, y Rocarrey estuvo bien en su primero, en su segundo pienso que se dedicó más a hacer paseillo por la plaza y postureo que otra cosa. En cuanto a Manzanares, pues sin más. Y Pablo Aguado fue lo único que vimos esa tarde de arte. Pablo Aguado estuvo tremendo, reivindicando también que es un torero artista, y pudimos ver muy buenos lances de capote con él, y tanto en el primero como en el segundo toro. Esto es lo que llevó esta corrida. En cuanto a la tarde del sábado, con toros de Zalduendo, Sebastián Castella, Daniel Luque, y desafortunadamente, que el público de Castellón tenía ganas de ver a Emilio de Justo, pero resultó herido en Olivenza días antes, le sustituyó Tomás Rufo. Sebastián Castella, pues en su línea, como siempre, alargando la faena y al final aburriendo al público. Daniel Luque estuvo tremendo, espectacular, y de hecho pues ha llevado todos los trofeos de la feria. Vimos a un Daniel Luque muy cuajado como torero y reivindicando también pues el puesto y de hecho justificando el tener que estar en las primeras ferias. Y Tomás Rufo, que sustituía, como he dicho antes, a Emilio de Justo, pues no tuvo suerte con su lote y sin más. Bueno, estuvo muy bien en el primero, él intentando en torero como siempre, pero la tarde pues no le terminó de salir redonda. Y ya pasamos al último festejo de feria, el mano a mano, con toros de Domingo Hernández, con Talavante y Juan Ortega, triunfador de la temporada anterior en Castellón. Talavante considero que no estuvo a la altura de Castellón, no vimos a un Talavante en la plaza, y Juan Ortega con una corrida una corrida mansurrona, de presentación variada, o sea, no una presentación
totalmente una presentación desigual y con toros quizá le tocó el peor lote a Juan Ortega. Estuvo en el primero y en el tercero se la jugó, con una tarde ventosa que dejaba a los diestros destapados prácticamente y con el peligro que ello conllevaba. Una tarde que sin más ni menos cerró feria y más bien para el olvido. Esto es lo que pienso que dio de sí los 5 festejos mayores, y pasando al lunes a la de rejones, pues unos toros de la ganadería de los espartales, pasados de kilos, que no tenían movilidad ante el caballo, andaban sueltos por la plaza estuvo Diego Ventura, que es un fenómeno del rejoneo, hoy en día es el número 1 y lo justificó en la Plaza de Toros de Castellón. Ruiz Fernández, el portugués, que era la primera vez que actuaba en la Plaza de Castellón, y Lea Vicent, que no estuvo presente el año pasado, pero sí el anterior, y quizá le tocó el peor lote. Poco lucimiento pudieron hacer, eso sí, vimos una extraordinaria doma de caballos, pero insisto que Diego Ventura abrió la puerta grande, hoy en día es el número 1 del rejoneo. Y en cuanto ya a los festejos organizados por la Diputación de Castellón, en cuanto a la clase práctica y la novillada sin picadores, pues pudimos ver la ilusión con la que salen los chicos, los alumnos de las escuelas taurinas a darlo todo. Estuvo muy bien en la clase práctica Abel Rodríguez de Castellón, dio la puerta grande. Vimos a un torero con un porte clásico, con una tranquilidad y un saber estar en la plaza que tampoco se dejó nada en los adentros. Y ya ha pasado a la novillada sin picadores. Tuvimos también un triunfador de la tierra, Iker de Virgilio, la ganadería de Aida Jovaní, extraordinaria, bien presentada y noble. Tuvo un novillo de vuelta al ruedo y efectivamente el triunfador de la feria, como he dicho antes, Iker de Virgilio. Tuvimos también a Rodrigo Villalón, que de la Escuela Taurina de Alicante, estuvo también muy bien. Y esto en cuanto es lo que ha dado de sí la Feria Taurina de Castellón. Una feria en la que la verdad que la afición nos hemos quedado un poco desilusionados de entrada en cuanto a las ganaderías que han venido, que no han estado, pienso que a la altura de la Plaza de Toros de Castellón, ni del público. Unas ganaderías, poco los animales flojos, no sabemos si ha podido influenciar el duro invierno que han tenido en el campo o qué es lo que ha pasado, pero en cuanto al ganado en general, no ha estado muy bien. Los matadores de toros o los novilleros, incluso quitando de la ganadería de la Jovaní, lo que es la clase práctica de Angoso tampoco ha estado mal, pero el resto pienso que han estado los profesionales del toro muy por encima de los toros. Y en cuanto al público, pues no se ha llenado ninguna de las tardes la Plaza de Toros de Castellón. La única que más hubo fue el viernes con un casi lleno, pero el resto hemos estado en media plaza prácticamente, lo que sería algo que tendrían que estudiar la empresa y mirar a ver el por qué. No se ha llenado la plaza, ya no es llenarse, sino casi llena, y ha habido muy poca afluencia de público. Esto es lo que ha deparado la Feria de la Magdalena de Castellón 2026. En cuanto al Club Taurino de Castellón, hemos continuado nuestra semana, como es habitual este año, con las conferencias, o mejor dicho, tertulias, que se vienen celebrando después de los festejos cada tarde, desde el primer domingo de feria hasta el último. Y en ellas ha habido pues un carrusel de personajes, como han sido los que han intervenido en las tardes, e incluso en las tardes y la mañana, porque la clase práctica del martes, debido a la lluvia, se pasó al sábado por la mañana. Pues han estado pues matadores de toros como ha sido el Tato, Aarón Palacio, Miguel Ángel Pereira, prácticamente Marco Pérez, Tomás Rufo, prácticamente todos los que han intervenido en el serial taurino. Los novilleros han venido también todos prácticamente,
Y después hemos tenido personajes de la talla de Llanos Masó, presidenta de las Cortes Valencianas, Gustavo Traver, cirujano jefe de la Plaza de Toros de Castellón, medios de comunicación como Marc Laví, Germán Jiménez, Paco Marx, periodista catalán y que nos explicó también un poquito cómo se vive en Cataluña la tauromaquia, que la echan de menos, hay más aficionados de los que se piensan. Y bueno, y sé que me dejo alguno, pero simplemente pues desde aquí agradecer a todos, cada uno de ellos, de los que han intervenido. También han venido Daniel Ramos Ganadero, Jorge Carnicer, Pedro Jovaní, y vino también José Luis Iniesta de los Espartales. Bueno, pues un sinfín de personajes que han intervenido en las tertulias. Este año pues hay novedad, que se han celebrado en el Casino Antiguo de Castellón, a quien también tenemos que agradecer al casino su acogida y a Francisco Jauregui, su presidente, que nos hayan cedido los salones, y hemos tenido pues prácticamente todas las tardes lleno, una media de entre 80 a 110 personas en las tertulias. Se rindió también un homenaje a Javier Hurtado, que llevaba 16 años con nosotros haciendo las tertulias, y bueno, como todo avanza, todo cambia, pues este año las tertulias han sido dirigidas por el periodista Enrique Amat, Salva Ferrer y Javier Jiménez, director de Mundo Toro, cada uno a su estilo y a su manera, pero bueno, las hemos llevado adelante y creo que han sido pues un éxito. Y se rindió homenaje a Javier Hurtado, pues como he dicho, porque se lo merece, y también por el cariño que le tiene el Club Taurino y él al Club Taurino de Castellón. Creo que ha sido, en cuanto al tema de tertulias, pues una semana positiva y la verdad que ha sido de agradecer. Bueno, y nos encontramos en el bar Las Planas del Grao de Castellón. Bar que de sobra sabemos todos que Vicente, padre, por cierto, miembro de la Junta Directiva del Club Taurino de Castellón hasta su fallecimiento, pues es gran aficionado taurino, y que la familia pues continúa con esta afición y nada, hemos pensado que bueno, que ha sido un buen lugar para explicarles un poquito lo que ha sido la Feria de Castellón, y también en recuerdo a Vicente y un poquito de homenaje por ser un gran aficionado y miembro del Club Taurino de Castellón.